pero creo que es importante que aún así se dé. El tema del día de hoy es el poder de la oración. Yo sé que les había dicho que iba a cambiar el versículo, pero la verdad es que me gusta mucho este versículo, así que te voy a pedir, que yo espero que ya te lo hayas aprendido, que repitas después de mí: este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto me alegraré y me gozaré en Él. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Yo espero que te alegres y te goces en este día. Como saben, pues yo predico durante la primera reunión. Si te es posible, quédate en la segunda que predica el pastor. Sé que también el tema que tenemos en la segunda reunión será de gran bendición. Pero bueno, vamos a comenzar y te voy a pedir que me acompañes a Filipenses 4 del versículo 6 al 7, por favor. Saludo a todos los que están en la transmisión. Hola a todos. Y dice Filipenses de capítulo 4, versículo 6 al 7. Dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración de ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Siento que es muy bonito predicar acerca de que Dios te va a prosperar. Sé que es muy bonito predicar acerca de que Dios cuida de tu familia, pero yo quiero decirte algo, y este tema es muy importante, y a veces jala más gente que uno predica acerca de prosperidad, que uno predique que Dios te va a bendecir. Pero yo quiero decirte algo: si en tu vida no tienes una vida de oración, la prosperidad y la bendición no va a llegar a tu vida. Entonces, por eso creo que la oración es muy importante, porque a veces se predica acerca de prosperidad y Dios te va a bendecir y te va a dar por herencia a las naciones, y uno dice amén, pero cuando uno dice ponte a orar, ay, te tiemblan los piecitos. Ay, no, qué aburrido. Yo quiero decirte algo: si quieres prosperidad en tu vida, si quieres que tu familia sea de bendición, si quieres que Dios sea escudo alrededor de ti, necesitas la oración. No hay de otra, no hay de otra. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué nos dice Filipenses? Que estén aquellos que oran. Si tú no estás en paz hoy, si tú te inquietan ciertas cosas, uno prende la tele y uno se espanta, ¿no? Ya ve que la hambruna, que no sé qué cosas, ¿no? Pero si uno no ora, uno va a andar como todos los de allá afuera, con miedo, creyendo que la hambruna va a llegar a tu casa, ¿verdad? Creyendo que la hepatitis y no sé cuántas cosas ya suenan. Basta abrir TikTok y te aparecen todas las cosas, ¿no? Pero si uno no ora, uno va a andar con miedo. Pero si uno ora, uno va a andar confiado. Y dice: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, está en aquellos que se alegran, no en los que se preocupan, en los que se alegran, en los que son amables, en los que no se inquietan. La paz de Dios está en aquellos que oran. Hay muchos que piensan que la oración no sirve. No sé si tú te has topado con gente así. Unos piensan que la oración es solamente para gente religiosa. Unos piensan que la oración es un requisito de ser cristiano. Pero yo quiero decirte algo: la oración no es un requisito. La oración no es un requisito para alguien cristiano. La oración sirve, y sirve mucho. La oración en nuestra vida es muy importante, pero no es un requisito de alguien cristiano. No es algo de 10 cosas que tiene un cristiano. La oración no es un requisito que tengas que cumplir. Ahorita te voy a decir por qué tienes que orar, pero no es un requisito. O sea, tienes que cambiar el enfoque. No es un requisito, no es algo que digas, ay, lo tengo que hacer por cumplir la tarea, ¿ok? Porque a veces oramos porque pues es la tarea que Dios me dejó, no tengo que orar, entonces voy a hacer la tarea. No es una tarea. Yo quiero decirte algo: Dios no necesita de nuestras oraciones, o necesita de nuestras oraciones. Sin en cambio, tú sí necesitas orar, pero con un entendimiento correcto.
decirte que la oración es la conversación más importante que tendrás en toda tu vida. No es un requisito, es la conversación más importante que tendrás en toda tu vida. ¿Qué es? La conversación más importante que tendrás en toda tu vida. Cuando lo ves así, entonces la oración no es aburrida. Cuando lo ves así, no ves que la oración es un requisito. Cuando tú ves y entiendes que la oración es la conversación más importante que tendrás en toda tu vida, entonces de verdad le das valor. Hay algunos que para que la oración no tiene valor, que lo ven como un requisito, pero yo quiero decirte que la oración es la conversación más importante que tendrás en toda tu vida, porque te llevará a tener la relación más importante que cambiará tu vida. La oración te va a llevar a tener una verdadera relación con Dios. Hoy enfrentamos un problema como iglesia. Yo veo a muchas personas haciendo demasiadas cosas, ¿no? Yo estoy en todos los servicios, yo estoy en esto, yo estoy en el otro. Pero yo quiero decirte algo, tú puedes ser un gran servidor, pero si no oras tienes un problema. O puedes ser un gran orador, pero si no sirves también tienes un problema. Porque si ves el ejemplo de Jesús, Jesús oraba y servía. No solamente oraba y no solamente servía, Jesús oraba y servía. Así que si tú solamente tienes uno, yo quiero decirte que tienes un problema. Porque Dios nos llamó a orar y a servir. Pero si tú solamente oras y crees que con eso estás bien con Dios, tienes un problema. O no sé qué tipo de oración estés orando, porque cuando uno ora se da cuenta que uno tiene que servir, que su vida se ha hecho para servir. Y cuando tú sirves te das cuenta que tienes que tener una relación con Dios, porque si no el servicio comienza a pesar. Si el servicio te pesa, iglesia, es porque te cuesta, es porque no oras, es porque en la oración Dios te da los ojos con el que Él ve el servicio. Pero cuando no oramos, el servicio comienza a pesar porque uno lo hace con sus fuerzas. Pero cuando tú oras, te das cuenta que el servicio es una bendición. Que es una bendición que Dios te use, que es una bendición venir a mover una silla. Pero si no oras, tenemos un problema. Y quizás, iglesia, no sé si te guste mucho la palabra del día de hoy, pero yo no estoy acá para hacer algo que te guste. Yo estoy acá para dar una palabra que Dios me puso. Y normalmente la gente dice amén cuando se trata de recibir acerca de Dios, no la prosperidad. Amén, lo arrebato, me lo hago propio. Arrebata tu relación con Dios. ¿Por qué no dices amén, la arrebato? No. Todos de acá tenemos una relación distinta con Dios. Aunque todos venimos a la misma iglesia, tu relación y mi relación con Dios son totalmente diferentes. Hay algunos que solo son cercanos, que son lejanos, perdón. ¿Qué onda, Dios? Sí, cuídame, ¿no? Ahí te encargo. Amén. Y hay otros que, Señor, yo no salgo de acá. Si tu presencia no va conmigo, no me dejes salir. Si tu presencia no me acompaña, no me dejes dar un paso. Pero hay otros que van dando pasos y creyendo que Dios va con ellos, y Dios, no te metas ahí, ¿no? Y uno ahí va por la vida. Quizás no te guste mucho, pero es algo muy importante en la vida de alguien que se considera cristiano. Si te consideras cristiano, tienes que tener una vida de oración y de servicio. Si no, no eres cristiano. No existen los medios cristianos. No eres cristiano, porque dice la palabra que todo aquel que esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El problema de alguien que le cuesta trabajo orar o que le cuesta trabajo servir es que no ha nacido de nuevo. Porque cuando alguien nace de nuevo, uno nace a una vida de oración, uno nace a una vida espiritual, no nace a una vida carnal. Hay gente que anda buscando medios puntos. Soy medio espiritual, pero también soy medio carnal. Escucho música carnal, escucho música del mundo y también escucho alabanzas. Si escucho 1 hora del mundo, escucho 1 hora de alabanzas. Pero Dios no te ha llamado a eso. Dios te ha llamado a ser espiritual. Y si no eres espiritual es porque no has nacido de nuevo.
Pero todos aquellos que han nacido de nuevo saben que su vida es totalmente espiritual y que todos los pasos que den tienen que ser espirituales. Los escucho muy serios, no sé por qué. Apenas comenzamos. Se va a poner, yo creo que más romántica. Luego yo digo, se va a poner romántica y los veo con sus caras de serios. Pero se va a poner romántica. Yo espero, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Dice, la oración desarrolla en nosotros virtudes, como la paciencia, desarrolla carácter. ¿Por qué desarrolla carácter? Porque va a haber veces que en la carne no te den ganas de orar, pero cuando uno es espiritual sabe que tiene que hacerlo, y ese es el carácter de saber que tienes que terminar las cosas, que lo que has comenzado. Hay gente que dijo, voy a empezar a caminar con Dios, y no ha tenido el carácter para llevarlo a cabo. Porque cuando uno empieza a caminar con Dios es tener incluida que la oración está con nosotros. La oración te da el carácter para que todos los días tú te postres, para que todos los días tú le digas, Señor, yo sin ti no puedo. Pero hay personas que no han tenido el carácter para tener una vida de oración. La oración hace que nuestra fe crezca. Y quizás algunos pueden estar pensando ahí, no, yo ya llevo 8 años en la iglesia, ¿no? No, ya, me la sé. Ya llevo 20, ¿no? Algunos. Y entonces, ¿por qué no oras? Si ya lo sabes, ¿qué pasa entonces? ¿Por qué no lo haces si ya lo sabes? Si ya sabes todas las cosas buenas que trae la oración, entonces, ¿por qué a veces no te dan ganas de orar? Porque a veces es más importante el cansancio. Entonces no lo sabemos realmente, no sabemos qué valor tiene la oración. Tenemos que entender que las oraciones no van a ser respondidas a nuestro tiempo. Hay gente que deja de orar porque su oración no es respondida a su tiempo. Pero cuando uno es espiritual también sabe que uno no vive en nuestros tiempos, sino uno vive en el tiempo de Dios. Y cuando uno sabe eso, entonces uno no se cansa de orar, porque sabe que tarde o temprano va a recibir. No en su tiempo, en el tiempo de Dios. Yo espero, ¿verdad? Me gusta llevar una libreta de mis oraciones y me gusta de vez en cuando revisarlas. Y me he dado cuenta en muchas ocasiones que he dejado de hacer oraciones. Y luego a mí me gusta decir por qué, ¿no? Y normalmente es porque me desespero. Ya oré, pues ya creo que el Señor me dijo que no, entonces la dejo de orar, ¿no? Pero el Señor me habla mucho, ¿no? Y me dice, no debes de dejar de orar hasta que lo veas. No te desesperes. Sigue orando por aquello, aunque no sea en tu tiempo, será en el mío, pero ten paciencia. Hay personas que a veces dejan de orar porque las oraciones no son respondidas en su tiempo. Y yo quiero decirte algo, iglesia. Jamás ninguna oración va a ser respondida en tu tiempo. Habrá algunas que Dios haga, y tú digas, nada más oré una vez, wow, ya tengo línea directa con el Señor, ¿no? Y habrá otras que te cuesten más trabajo porque Dios va a querer formar en ti carácter, te va a querer dar fe, te va a querer que perseveres en la oración, ¿verdad? Que no desistas. Y yo he entendido algo en mi vida devocional con Dios, que Dios no responde mis oraciones a mi tiempo y que hay oraciones que quizás mi razón no comprende, pero Dios tiene razones inexplicables, razones más poderosas que las mías para que a veces me diga que no en ese momento. Y a veces queremos entender por qué Dios nos dice que no, pero a veces no vas a poder entender, iglesia, porque a veces para el ser humano es complicado entender la soberanía de Dios. Pero Él sabe por qué hace las cosas y entonces uno tiene que decir, está bien, pero no por eso dejar de orar. Dice Romanos 12:12, alégrense en la esperanza y muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Te voy a pedir que le digas al que tienes al lado, persevera. No desistas, dile persevera. Hay un dicho allá afuera, creo que sí, allá afuera, el que persevera, alcanza. El que persevera en la oración, toca los milagros. El que desiste, se desanima.
hay personas, no sé si les ha pasado, la palabra nos dice que perseveremos, porque habrá personas que te digan, ¿para qué oras si no cambias? ¿Estás orando por tu carácter? ¿Y para qué oras si ni cambias, ni te sirve eso? ¿No? Habrá otras que te digan, ¿y para qué oras si no pasa nada? Pero cuando te digan eso, tú tienes que recordar que tienes que perseverar. Habrá otros que te digan, desde que estás orando todo está más feo. ¿Qué estás orando? Oye, a ver, dime tu oración porque todo está más horrible, ¿no? Que como comenzó. Y habrá muchos que cuando las personas les dicen esto pueden llegar a desanimarse. Pueden llegar a decir, sí es cierto. Desde que oro, desde que me acerqué a Dios, las cosas están más complicadas. Yo siempre he creído que podemos ser instrumento de Dios o podemos ser instrumentos del diablo. Y normalmente cuando alguien llega y te dice, ¿para qué oras? No es un instrumento de Dios. Es un instrumento del enemigo para que tú te desanimes. Porque eso es lo que quiere el diablo, que dejes de orar. ¿Y cuántos le han dado gusto? Eso es lo que quiere el enemigo, que tú dejes de orar. Porque la oración es intervenir por tu vida. Cuando tú dejas de orar, dejas de intervenir por tu vida y dejas de intervenir por la vida de tus generaciones. ¿Y cuántos le han dado gusto? ¿Cuántos han dejado de intervenir por lo que viene? La oración es más que hablar solo con Dios. La oración es tu relación con Dios. Hay mucha gente hablando. Yo puedo hablar con la cajera del súper. ¿Y eso quiere decir que yo tengo una relación con Dios? ¿Con la cajera? No, solo la saludé o la fui amable, ¿no? Y hay personas que piensan que solo por hablar con Dios están teniendo una relación, pero no. La oración es más que hablar con Dios. Es su tener una relación, es saber cómo estás, Dios, ¿no? ¿Cómo está el mundo? Está crítico, ¿no? Es hacer preguntas y esperar respuestas. Normalmente siempre vamos con Dios y le decimos, Señor, yo me siento mal. Pero tú le has preguntado a Dios cómo se siente. Yo una vez le pregunté, Señor, ¿tú cómo te sientes? Y de repente sentí mucho dolor y dije, ya no quiero preguntarte. Porque como está el mundo, como están las cosas, Dios siente demasiado dolor. Y si tú no oras, y si tú no oras por el mundo, es porque quizás muchas veces no les has preguntado a Dios cómo se siente. Pero cuando tú le preguntas a Dios cómo se siente, sientes tanto dolor y dices, no es posible, tengo que orar por el mundo, tengo que orar por los que están allá afuera. Uno siente su dolor y dice, no puedo ser indiferente, tengo que esforzarme, tengo que cambiar, tengo que hacer algo. Porque Dios siente dolor por sus hijos, pero a veces llegamos y nada más, Señor, yo me siento así, quítamelo, ¿no? Y Dios así como que no me sigo, ¿no? Nada más uno a veces ve lo propio, y el tener una relación es interesante por la otra persona, pero a veces creemos que solamente llegamos y le platicamos lo que sentimos, pero no te interesas por lo que él siente. Y eso no es una relación. Una relación es interesarte incluso por lo que él siente. ¿Y sabes por qué estamos acá? Porque yo me intereso por lo que él siente. Yo veo que en el mundo hay muy malas noticias y yo digo, necesitamos predicar su palabra, necesitamos decirle al mundo que hay esperanza, necesitamos enseñarles a las familias una forma diferente de vivir. Por eso estamos acá. Por eso, aunque a veces nos digan, me acuerdo que en la pandemia nos decían, ¡cierren! ¿No? O sea, mi Dios no me ha dicho eso. Yo estoy preocupada por lo que Él siente, no por lo que el mundo siente. Y todo el mundo sentía miedo, pero nadie le preguntó a Dios cómo se sentía durante la pandemia. Nadie. Solo estaban preocupados por lo que uno sentía, llenos de miedo. Pero yo quiero invitarte, ¿verdad?, a que si quieres tener una relación con Dios, no solamente llegues y le digas cómo te sientes, sino también le preguntes cómo Él se siente. Y te apuesto que te van a dar ganas de seguir acá. Te apuesto que te van a dar ganas de no rendirte. Porque
Nosotros necesitamos de Dios, pero también Dios necesita instrumentos. Y hay muy pocos que se dejan ser instrumentos. Pero, ¿por qué están tan serios? Está romántico, ¿no? Dice: iglesia, dejemos de pensar que si no oras no pasa nada. Si pasa algo, te alejas de aquel que te da vida. Es que no oré, pues ya mañana lo repongo. Si no oras un día, tienes serios problemas. Ezequiel 22:30 dice, esto me estremecía la piel. Dice: yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él, para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Yo a veces, ¿verdad?, platico con gente y luego nos dicen: es que porque si Dios existe, ¿por qué los niños se enferman de cáncer? Es porque, ¿por qué si Dios existe, por qué las mujeres están siendo asesinadas? Es porque si Dios existe, ¿por qué los matrimonios se están destruyendo? Y a veces solamente tenemos preguntas. Yo te voy a decir algo, aquí está la respuesta en este versículo: es que no hay nadie intercediendo. Es que a veces decimos: es que ¿por qué los niños de cáncer? ¿Por qué los niños se enferman de cáncer? ¿Estás orando porque los niños no se enfermen de cáncer? ¿Oras por eso? ¿En tu oración está eso? ¿Estás orando porque no maten a las mujeres? ¿Porque cada mujer que salga esté segura? ¿Estás orando? Solamente te estás quejando. ¿Estás orando porque los matrimonios no sean destruidos, porque las familias no sean destruidas, o solamente estás criticando? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Nos estamos poniendo como cerco o dejamos que pasen las cosas? Porque si tienes muchas preguntas, primero pregúntate si estás orando. Primero pregúntate si lo estás haciendo. Todo lo que Dios hace en esta tierra lo hace en respuesta a nuestras oraciones. Y sabes, si no pasa nada es porque nadie está orando. Ay, es que no pasa nada. ¿Estás orando? Porque todo lo que pasa aquí en la tierra, Dios lo hace en respuesta a nuestras oraciones. Y cuando no hay nadie que esté orando, ¿qué pasa? Dios no puede hacer algo. Pero a veces solamente nos quejamos. La oración tiene el poder de enseñarte a hablar vida en lugar de muerte. ¿Cuántos saben eso? Amén. Amén, yo también lo sé. Y yo quiero decirte algo, iglesia: si tú ocupas tu boca aún para hablar mal, es porque te falta orar. Porque la oración te enseña a hablar. La oración te enseña a hablar vida. Pero cuando todavía usamos nuestra boca para hablar mal, te falta orar. Yo espero que estés ahí poniéndote palomita en lo que Dios quiere que avances, ¿verdad? Si hablas vida, eso vas a tener. ¿Cuántos saben eso y cuántos dicen amén? Amén. Ahora espero que digan amén a lo que sigue. Pero si hablas muerte, eso vas a recibir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usa tus palabras, iglesia, para reflejar la bondad de Dios. Hay gente hablando mucho y reflejando no la bondad de Dios, sino la maldad del enemigo. Y yo espero que uses tus palabras para reflejar la bondad de Dios. Cuando oramos, antes de que Jesús fuera crucificado, ¿qué fue lo que hizo? Oró, ¿cierto? ¿Cómo? ¿En qué capítulo, no? Te falta orar y leer la Biblia. Cuando oramos, perdonamos por anticipado. Cuando Jesús se subió a orar y dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, perdonó por anticipado todo lo que le iban a hacer. Todavía ni ocurría y él ya había perdonado. Él ya estaba listo, él ya estaba preparado. Y eso nos deja una gran enseñanza, iglesia. Es que cuando tú oras en la mañana, no solamente es: ay, Señor, cuídame, amén, e irte. Es decir: Señor, muéstrame todo lo que voy a vivir en el día y dame por anticipado el perdón de aquellos que me van a lastimar. Pero cuando tú oras y nada más dices: ay, Señor, cuídame, y alguien te lastima, y ya estás, ¿no?
Es que no oraste bien. Es que cuando uno ora, Dios nos da el perdón por anticipado, Dios nos da el amor por anticipado. Pero hay gente nada más queriendo recibir materialmente, ¿verdad? Pero no hay gente esperando respuesta de Dios que, hijo, te van a lastimar, pero necesito que perdones. Hijo, hoy tu paciencia va a ser probada y necesito que tengas paciencia. Nada más hay gente, ay, cuídame, sale, bye. Cuando uno ora, perdona por anticipado. Cuando uno ora, cuida su corazón. Es que lastiman demasiado mi corazón. No hay excusa para que alguien lastime tu corazón. Si lo lastiman es porque no estás orando, porque la oración te anticipa a cosas. Pero es más fácil culpar que orar, ¿cierto? Es que él me hizo. Pues ora para que lo perdones. No hay excusa. En la oración, lo que era débil se vuelve fuerte y lo que era inútil se vuelve valioso. ¿Por qué estás orando por eso? No va a cambiar. Es el mismo. Lo que es inútil para otros en la oración se vuelve valioso. Orar hace que te parezcas a Dios. ¿Cuántos sabemos que con las personas que te juntas, verdad? Pues, muestran un poquito, vemos a la bolita de los que se drogan o los que se alcoholizan. ¿Y qué uno dice? Los borrachos, ¿no? No dicen, el borracho, él no está tomando. No, o sea, dicen, los borrachos, ¿no? Los drogadictos. Aunque uno de allá quizás no tome. Si te juntas con una bolita chismosa, ¿qué te van a decir? Los chismosos, aunque no, yo nada más estaba escuchando, ni dije nada. No, si te juntas con esa bolita, eres chismoso, ¿no? Pero si te juntas con Dios, ¿qué crees que va a pasar? Vas a ser espiritual. ¿Sabes cuál es el problema de que muchas veces no cambiemos, iglesia? Es que nos juntamos con todos, menos con Dios. Porque con quien te juntas, te pareces. ¿A quién te pareces, iglesia? ¿Al mundo o a Dios? Porque con el que más pasas tiempos es al que más te pareces. Una vez escuché una frasecita que me encantó y la vivo todos los días y siempre me la recuerdo. Y es, ¿oras con Dios? Minutos con el mundo. Quizás no la entendiste, yo sí la entendí. No. Oras con Dios, o sea, horas, o sea, mucho tiempo y minutos con el mundo. Porque eso te hace ya entendí, ¿no? Pues espero que la hayan entendido para que la lleven en la práctica. Las personas que te rodean influyen en tu forma de pensar, ¿cierto? ¿Sí? En tu forma de hablar, también. En tu forma de sentir, también. Puede llegar alguien en conflicto. Es que mira, ya siento, ahorita te voy a defender, ¿no? Sí. Pero cuando tú te juntas con Dios, tiene su forma de pensar, tiene su forma de sentir y tiene su forma de hablar. Se me sale de vez en cuando una que otra grosería. Te falta pasar tiempo con Dios porque Dios no dice groserías. No vas a ver ninguna leperada en la Biblia, ninguna, ni una sola. Y también una vez que la leas te darás cuenta que no hay ninguna vez en la que el rey David cante las mañanitas. La lees toda y te das cuenta que en nada el rey David cantó las mañanitas. Pero necesitas orar. Y tú dices, estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Mentira, no las cantó. No las cantó. Y en esto también te das cuenta que Dios no dice groserías. Que Dios jamás llega y, es que fíjate. Júntate más con Dios para que te hagas parecido a Él, iglesia. ¿Los discípulos pasaron tiempo con Jesús? ¿Sí? Todos los días estuvieron con Él, ¿no? ¿Los discípulos vieron cómo Jesús era crucificado? Sí. Pero también fueron testigos de que Él resucitó, ¿cierto? Y sabían los discípulos que Jesús era el único camino. Hoy como cristianos a veces enfrentamos un problema. Es que hay personas que saben que Jesús murió por ellos, ¿no? Sí, Jesús murió por mí. Y ya, solamente saben eso. Y hay otro tipo de personas que saben que Jesús murió por ellos,
y que a través de cada conversación que tienen con Él, están seguros que resucitó. Quizás tú nada más crees que Jesús resucitó porque lo dice acá, pero cuando tú tienes una relación con Dios te das cuenta que Él resucitó porque está vivo, porque te contesta, porque se preocupa por ti. No solo por lo que dice acá, sino por la relación que tú tienes con Él. Hay otros que saben que Jesús resucitó a través de la relación que ellos tienen con Él. Saben que en Jesús hay salvación y no andan en busca de otros caminos. Cuando tú oras, no andas en busca de otras cosas, pero cuando te falta oración, andas en busca de los caminos más fáciles. Jeremías 2:5 dice: se fueron tras lo que no vale nada y en nada se convirtieron. ¡Qué fuerte! A veces andamos detrás de lo que no vale. ¿Y en qué creen que nos vamos a convertir? En nada. Cuando yo veo la Biblia, cuando yo la leo y cuando oro, me doy cuenta que si voy en busca de lo que a Dios le importa, tengo una eternidad segura. Pero hay otros que solamente van a morir y ya. Orar, iglesia, es ver con nuestros propios ojos lo que los discípulos vieron. Cuando tú ves así, la oración no es aburrida. Cuando tú sabes que en la oración vas a ser testigo de lo que los discípulos vieron y por lo cual dijeron: no importa que me maten, no importa que me maltraten, yo estoy dispuesto a morir por Jesús. Cuando tú oras te das cuenta y puedes ver eso. Puedes decir: no importa que me maten, no importa que me arriesgue con tanto contagio, yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto. Pero cuando tú no oras, no puedes ser testigo de lo que los discípulos fueron testigos. Orar es tomarte un café con Dios. A mí antes no me gustaba el café, pero hoy si algo amo es prepararme mi café con leche. Ya sabe Dios que me gusta café con leche. Del café de olla que tiene canela, del Nescafé, el amarillo. Ese es mi café favorito, con leche. Entonces voy, meto mi taza al microondas porque no caliento un pocillo. Meto mi taza al microondas, la mitad de agua y la mitad de leche. 2 de café y 3 de azúcar. Basta. Y ya voy con mi tacita, ¿no? Tengo mi devocional de que lo compramos, que yo espero que lo sigan leyendo, ¿verdad? Apenas estaba muy bonito el que decía de corazón a corazón. Bueno, un devocional. Tengo mi Biblia, esta Biblia que me encanta, que me fascina. Mi Biblia, mi libreta, ¿no? Leo lo que manda Nat y ahorita estoy leyendo Jeremías. Estoy estudiándolo. De hecho, casi todos los versículos que traigo son de Jeremías porque dije: oh, wow, los tan poderosos. Y estoy con mi café y le digo: Señor, el primer trago. Y yo me imagino que Dios está dando su primer trago de café también. Leo la Biblia y sobre lo que me ha hablado Dios comienzo a orar. Y le digo: y Señor, aún lo que no se me ha sido revelado en esta lectura, revélamelo en la oración. Y entonces la oración no es aburrida. Pero hay para muchos que la oración es aburrida y de verdad, iglesia, no es aburrida. Orar no es algo que tenemos que hacer. Orar es algo que se tiene que disfrutar. Eso es diferente. Hay personas que tengo que orar. No, tienes que disfrutar la oración. La vida cristiana no son reglas, ¿cierto? Jesús vino a romper con la religiosidad. La vida cristiana no son reglas. La vida cristiana es un compromiso. Existen muchas personas. Ponte el casco. ¿Está listo? ¿Ya se lo pusieron? ¿Sí? Existen muchas personas que tienen una Biblia, pero no tienen un compromiso con Dios. Ay, compré mi Biblia en la librería de Adulam. Está bien, pero no tienes un compromiso con Dios. ¿Sabes, iglesia? Dios no está en busca de árboles con hojas. Dios está en busca de árboles que tengan fruto. ¿Cómo? No, me lo puse. ¿Cómo? Porque iban a quedar con su cara de ¿cómo? Sí, si tú eres
los que trae su Biblia a la iglesia, pero no ora, que vive con odio, con quejas, eres un árbol con hojas. Pero si eres un cristiano que ora, que trae su Biblia, que la lee, que la pone en práctica, que ama, que perdona, eres un árbol con mucho fruto. La oración produce fruto. Y si no oras, no hay fruto. Traigo mi Biblia todos los domingos, me la compré, ¿no? Y está nueva. Eres un árbol solo con hojas. Pero si eres una persona que viene a la iglesia, lee la Biblia y ora, eres un cristiano con frutos. Y Dios anda en busca de esos árboles. A los demás que dicen que le hizo a la higuera, la cortó. Y hay muchos que esperan que, ay no, Dios me ama tanto. Sí, pero si no das fruto, va a venir con sus tijeras y te va a tener que cortar para que a ver si así das fruto. Amén. Mira, puedes poner muchos pretextos para no orar. Yo me he topado con muchas personas que agarran y dicen, es que no me da tiempo, es que tengo que salir muy deprisa. Que levante la mano aquí, ¿quién su día tiene 7 horas? Levante la mano quien su día tiene 23 horas. Levante la mano quien su día tiene 12 horas. Ahora, levanten la mano quien su día tiene 24 horas. ¿Todos? ¿A todos Dios nos dio 24 horas? Entonces, ¿tenemos tiempo? Todos tenemos el mismo tiempo. Lo que no tenemos es las mismas prioridades. Porque a todos Dios nos ha dado tiempo. A ninguno le dio 7, a ninguno le dio 12, a todos nos dio 24 horas. El problema es que a veces no tienes como prioridad la oración. Y entonces vienen las excusas. Pero no hay excusa en cuestión del tiempo, todos tenemos 24 horas. Así que quítate esa mentira de, no tengo tiempo. Claro que tienes tiempo, tu día tiene 24 horas, tienes el mismo tiempo que yo, tienes el mismo tiempo que el pastor. El problema es que tienes que ordenar tus prioridades. Y la oración debe de ser una. ¿Están bien, iglesia? Hay una frasecita allá afuera que dice, que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. A mí me gusta cambiarle a ese, mucho me gusta. Un día le cambié y le puse, dime lo que amas y te diré quién eres. Si amas el dinero, seguramente eres avaro, egocentrista o algo así, ¿no? Si amas a las mujeres, seguramente eres mujeriego, ¿no? Solo debes de amar a una. ¿No? Y yo le cambié, ¿verdad? Dime lo que amas y te diré quién eres. Cuando amas a Dios, entonces, ¿qué hay? Amor, ¿verdad? Entonces, dime lo que amas y te diré quién eres. Espero que se haya entendido. Pero hoy le cambié así. Dime cuánto tiempo oras y te diré cuántos problemas tienes. Es que nada cambia. Es que hoy mi día estuvo muy mal. Es que no oraste. Porque cuando uno ora, se da cuenta que todo es posible. Cuando uno ora, se da cuenta que para todo hay una solución. Cuando uno ora, sabes que Dios es grande. La oración tiene el poder de crear realidades. Y si hoy estás viviendo algo que no te gusta es porque no has orado, porque la oración tiene el poder de crear una realidad distinta. Cuando tú oras, te das cuenta que el problema no es grande. Pero si no oras, tu problema va a ser grande y se te va a cerrar el mundo. Y te vas a encontrar sin salida. Hay personas en otros lugares muy lejos de acá, lejísimos de acá. Dicen, es que mi situación no cambia, está muy difícil. ¿Y sabes, iglesia? Tu situación va a cambiar el día que ores más y te quejes menos. Ese día va a cambiar. El día que ores más y te quejes menos. Yo sé algo, que donde hay una persona que ora, no hay demonio que permanezca. Pero cuando hay alguien que no está orando, entonces los demonios hacen fiesta. Y hacen fiesta a veces contigo y tu corazón. Yo no conocí a mi esposo siendo pastor.
De verdad que no. Yo lo conocí enterrando la cabeza en un closet, metiéndose a bañar con agua fría para que se le bajara el enojo. Yo lo conocí así. Y mi esposo muchas veces dice, ¿verdad? Es que mi mamá oró por mí. Pero yo quiero decirte algo. A mí Anis me lo entregó enterrando las cabezas en los closets. A mí Anis me lo entregó así. Así. Y de repente yo lo vi y dije, pues, ¿qué es lo que tenemos? Mira, estos problemitas, ¿no? Y un día dejé de quejarme y empecé a orar más por él. Hubo un tiempo que me quejé todo el tiempo de él y Dios me dijo, ya cállate, por favor. Ya deja de quejarte y comienza a orar por él. Y a esto muchos se los he compartido. Mi esposo entraba a la puerta y yo le decía, siervo ungido del Señor próspero. Hijo, no, sí. No, hazte para allá. No. Y yo oraba y le decía, Señor, que donde Juan vaya tú lo uses. Úsalo. Que donde él se pare vean que tú estás con él. Porque antes se paraba en algún lugar y veían que el enojo estaba con él. Yo le decía, Señor, úsalo, por favor. Que se den cuenta en las ventas que tú estás con él. Que el lugar donde él se pare sea de bendición. Que cualquier cosa que haga mi esposo refleje que tú estás en él. Y algo pasó. Empezó a ser un ungido. Empezó a ser un varón. Empezó a ser un siervo, no solo en la iglesia, sino en mi casa. Y entonces dije, la oración sí sirve. Y hoy que veo a mis hijas les digo, siervas santas, levitas, adoradoras, porque sé que lo que declaro en ellas tarde o temprano, lo voy a ver. Que piensan que, pues yo voy a la iglesia, sirvo un chorro, entonces como ya fui a servir y estoy cansado, Señor, porque sabes que el servicio es cansado, pues tú me vas a perdonar porque no estoy orando. No. Tenemos graves problemas cuando no oramos. Quebrantamos los yugos, quitamos las ataduras. Dice en Primera de Juan 5:14, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en el que más lo necesitemos. Hoy yo quiero decirte esto, iglesia. Yo no sé cómo esté tu relación con Dios, pero si hoy quieres que tu relación sea más fuerte, puedes pasar aquí al frente. Ese es el primer llamado. El otro llamado va a ser para las personas que su relación con Dios se quebrantó, que dejaron de orar, que dejaron de interceder. Y el otro llamado va a ser para los que nunca han tenido una relación con Dios. También es tu lugar acá. Acércate, como dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia. Porque estoy segura que Dios te va a dar la gracia que necesites para ese momento difícil. Pero acércate confiadamente. ¿Todos han visto las noticias que va a haber una hambruna? ¿Que va a haber escasez? ¿Todos han visto las noticias que viene la hepatitis en los niños y que ya en muchos están? Yo quiero decirte algo. O ves mucho TikTok y crees todo lo que dice en TikTok o crees que tienes un Dios bueno. Yo veo las mismas noticias que tú. Sin en cambio a veces decidimos creer cosas diferentes. Yo veo que dicen, es que la hepatitis en los niños. Y yo digo, es que mi Dios es más poderoso. Es que mi Dios es escudo alrededor de mis hijas. Es que mis hijas no están solas porque su mamá está orando por ellas. Es que mis hijas no se enfrentan a algo incierto porque yo sé que Dios tiene planes de bien para ellas. Así o tú crees en lo que ves en TikTok o crees lo que Dios dice. Pero para creer lo que Dios dice necesitamos orar. Para vivir lo que Dios dice tú necesitas orar, necesitas declarar. Iglesia, estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Sí? ¿Ya despertaste? Estamos viviendo tiempos difíciles. Tiempos difíciles.
Jamás me imaginé ser parte de una pandemia, jamás en la vida, créeme, no estaba en mis planes. Para muchos al principio el COVID era un juego. Cuando lo empezamos a ver que los más cercanos empezaban a enfermarse, aunque incluso te enfermaste tú, ¿no? Empezaste a ver que era una realidad. Estamos viviendo tiempos difíciles. Esto acá dice que vamos a vivir tiempos difíciles. ¿Y qué nos va a proteger de eso? Nuestra oración, porque la oración es la mejor arma. El problema es que a veces nos agarran desprevenidos. No hay gente orando, no hay gente intercediendo. Y yo quiero decirte algo para todos los que son papás. Si tú no oras ni siquiera por ti, yo quiero decirte, tus hijos te necesitan. Tus hijos necesitan tus oraciones. De verdad, tus hijos te necesitan. Tu familia te necesita, varón, mujer, tu familia te necesita, tu familia necesita tus oraciones. Necesitan a alguien que se interponga entre los planes del enemigo. Dios necesita escuchar oración de parte de nosotros, intercediendo por el mundo, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Y no quiero meterte miedo, pero sí quiero que reacciones. Ya se acabó el tiempo en el que estés jugando. Ya necesitamos ser de verdad cristianos. Necesitamos orar, necesitamos interceder por el mundo. Necesitas interceder por los niños, porque los niños no sean tocados, porque el cáncer no venga a ellos. Necesitamos orar, iglesia. Cierra tus ojos, ¿verdad? Yo espero que puedas. Los que no pueden, les falta orar. Cierra tus ojos, por favor. Y hoy no quiero que me veas a mí, sino que ores. Tú sabes lo que tu familia necesita. Tú sabes las batallas de tu familia, tú sabes las batallas de tus hijos. Y si las sabes, también tú tienes la mejor arma. Porque si conoces los problemas de tu familia, conoces qué oración tienes que hacer. El problema es que muchas veces sabemos solo el problema y no oramos. Pero si tú sabes el problema de tu familia, tú sabes el problema que tu familia está pasando hoy, entonces tú sabes qué tipo de oración tienes que hacer. Tú sabes qué tipo de clamor tienes que levantar. Dice la palabra en Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que tú no sabes. Yo quiero decirte algo, yo en la oración he descubierto esas cosas que el ser humano no me ha contado, que solo Dios me ha contado. Dios me ha mostrado en la oración planes de bien y no de mal. Cuando llegó la pandemia, pues a todos nos dio miedo. Pero yo dije, necesito orar. Porque no me puedo desaparecer de este mundo, pero sí puedo ser escudo alrededor de mi familia. Sí puedo levantar una oración y declarar que solo Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Yo oraba y decía, Señor, aquí estoy orando, intercediendo por vida, por mis hijas. A veces te da miedo que tus hijos se mueran, no sé, siento eso. Hay mamás que les da miedo que les ocurran algo a sus hijos. Pero no necesitas tener miedo, mujer, lo que necesitas es declarar vida sobre ellos. No necesitas meterlos a una burbuja para que nada los toque. Necesitas meterlos en oración. Necesitas declarar vida sobre ellos. Necesitas declarar vida sobre su vida espiritual. Así que, papá, aquí estamos. Aquí estamos reconociendo que te necesitamos, que anhelamos verte cara a cara. Yo sé que cada vez que oro,